Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy tenemos aquí una laptop de estas genéricas. El problema que tiene es que no enciende. Pero bueno, como siempre pasa en estas laptops que tienen el botón de encendido en el teclado, generalmente el problema de ella es que el teclado se daña. Y al dañarse, todo lo que son de las venas o las bifurcaciones internas del teclado se cortan y hacen que algunas teclas dejen de funcionar. Si se corta por lo menos en la L, dejaría de funcionar la P, la O, el 0 y el F, por ejemplo. Eso va dependiendo de dónde se corte el árbol, mejor dicho. Y pasa mucho entonces con la tecla de encendido, ¿no? Vamos a conectarla. Ahí vemos que prende el bombillito, pero al darle al botón de encendido no nos hace nada. Debería de encender aquí los bombillitos en azul y no lo hace. O sea, lo que nos queda es, bueno, vamos a revisar a ver si en efecto es problema de teclado o es otro problema. Bueno, aquí tenemos ya la laptop desarmada. Este es el teclado. Tendríamos que revisar cuál de estos pines son los que se encargan de lo que es el encendido del equipo. Vamos a empezar a analizar eso. Generalmente es mucho más fácil si tuviéramos el esquema, ¿no? Al tener el esquema sabemos cuál viene del botón de encendido y va al KBC para lo que es el encendido del equipo. Vamos a analizar esto. Ok, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar analizando los voltajes que deben haber en el conector de la faja. ¿Okay? Como podemos ver, está la faja conectada, la faja del teclado. ¿Cómo podemos identificar sin esquema cuál es el pin de encendido? Bueno, hay varias maneras. Primero, hay que identificar y debemos saber que el pin de encendido debe de llegar 3.3 voltios. Debemos identificarlo. ¿Qué pasa? Que en la faja hay muchos pines que también están en alta, que vendrían siendo en 3.3. Y debemos tener cuidado porque todo esto va directamente al KBC. Entonces cualquier movimiento que hagamos, cualquier puenteo que hagamos sin querer, podemos crear un cortocircuito en el KBC y ahí sí el equipo no nos va a prender más. Entonces debemos tener mucho cuidado al hacer esto. ¿Cuál es la otra manera? O sea, es una de las maneras. Sabemos que el botón de encendido debe tener 3 voltios, pero también sabemos que en otros puntos también vamos a conseguir con 3 voltios, ya lo vamos a medir. ¿Qué pasa? Que también tenemos la otra manera de saberlo, es que en la faja del teclado generalmente vamos a conseguir dos pines que se ven diferentes, que sobresalen. Fíjense que estos dos pines son diferentes, se ven aquí un doblez y se ven un poco más anchos que estos de aquí. Los que más o menos nos hace ver que estos dos pines deben de ser la tierra y los 3.3 del encendido. ¿Ok? Sabemos también que aquí hay dos pines que son de color marrón o negro. Estos dos pines que están como por fuera, ¿no? Esto vendría comenzando como que si contamos de izquierda a derecha, el tercer y cuarto pin vendría siendo el del encendido. Y bueno, vamos a demostrarlo midiendo. Primero vamos a medir voltaje para que veamos que vamos a conseguirnos con varios pines con 3.3 voltios. Vamos a empezar de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque el pin número 1 nos los indica de este lado, es decir, que más o menos vendría siendo el final de los pines, vendrían siendo como que el encendido según la faja. Eso hay que demostrarlo. Vamos a irlo midiendo para ver si es cierto, ¿no? Vamos a conectar el cargador para poder medir voltaje. Vamos a empezar a medir el pin 1. El pin 1 tiene 3.3, el pin 2 también tiene 3.3, el 3 no lo tiene, 0.6, el 4 también, el 5 no, 6, 7, 8 tiene 3.3, el 9 1.0, 11, el 12 tiene 3.3, 14, 15, 16 y bueno, así podemos irlos midiendo todo y nos podemos dar cuenta que hay muchos pines con 3.3. Ahora vamos a enfocarnos en estos dos que vendrían siendo, el último pin dice ser el 28, o sea vendría siendo el 25 y 26, el del encendido. Entonces vamos a ver el 25 me da 0, lo que me hace ver que este debe ser la tierra.
Vamos a medir el 26 y el 26 nos marca 1.01. Ese debería de marcar 3.3 y está en 1 voltio, es decir que ahí falta voltaje, lo que me hace ver a mí de que el teclado está en corto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a desconectar el teclado. Antes que eso, desconectamos el cargador y fíjense que el bombillo rojo dejó de encender. Ok, entonces vamos a desconectar esto y desconectamos el teclado. Vamos a volver a conectar el cargador. Ahí volvió a prender. Vamos otra vez a medir el pin 26. Y como pueden ver, ahora sí están presentes los 3 voltios, es decir que el teclado es el problema. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a prender el equipo. Ya no sería en modo de medición de voltaje, sino que lo pasamos a modo diodo para que hagamos el puenteo simulando un botón. ¿Qué pasa? Que como esto es una tablet convertible, el encendido puede que no sea solo punteando, sino dejando presionado más o menos entre 3 y 5 segundos para que encienda. De todas maneras vamos a probarlo. Aquí ya lo tenemos en modo diodo, fíjense. Ya lo tenemos conectado al cargador y el LED encendido. Entonces él debe de prender por aquí, debe de estar el LED de encendido para darnos cuenta que prendió. Y vamos a puentear entonces el pin número 26. No nos prende, puenteando. Vamos a dejarlo pegado por unos 3 o 5 segundos a ver. Y aquí nos prendió. Ahí lo podemos ver que está prendido. Vamos entonces a encender el equipo. Vamos a encenderlo aquí. Aquí nos encendió. Ahí encendió. Entonces nuestro problema es el teclado. ¿Cuál es la solución? Ya este es el diagnóstico apenas. Ahora, ¿cómo vamos a encender el equipo si el teclado es el que tiene el botón de encendido? Bueno, vamos a crear un botón de encendido. Lo vamos a hacer lo más estético posible, que sea lo más discreto posible. Voy a traer los componentes que vamos a usar y vamos a crear el botón. Vamos a utilizar entonces este botoncito pequeño y lo voy a ubicar de este lado, que es donde veo que me da espacio. Aquí. Vamos a usar esto para el trenzado. Los comunes son estos dos. Si podemos unir estos dos pines y soldar un cable, y unimos estos dos pines y usamos otro cable, y ya sería el encendido. Entonces vamos a soldar los cables aquí y después hacemos el trabajo aquí. El botoncito, se soldaron los dos pines. Lo vamos a colocar bien a la medida y lo vamos a soldar a los dos pines del teclado. Uno de los dos pines fueron aquí. El pin número 26 es este. Ahí se soldó. El otro extremo del botón lo vamos a colocar aquí en una de las tierras. Entonces ya lo que nos queda ahora es colocar el botón. Yo lo voy a colocar aquí. Vamos a hacerle un orificio aquí en el costado para que el botón tenga visualización y lo puedan presionar. Ok, y así nos va a quedar entonces el botón. Tenemos esta en tierra, en el pin número 26 con el teclado desconectado. Ya lo desconectamos, fíjense, aquí abajo metida, y lo llevamos acá al botón. Ok, entonces voy a poner la tapa para que vean cómo queda.
Ok, vamos a hacer el encendido entonces del equipo. Vamos a hacer la conexión del cargador. Okay. Y vamos a apretar el botón. Como ya sabemos, una tablet por 3 o 5 segundos. Y ahí está. Ya nos prendió el equipo. Y bueno, ya con esto vemos que el equipo ya prende. Ya pudimos adaptarle un botón. Y bueno, ya con esto lo podemos trabajar con un teclado USB. Espero les haya servido este video. No olviden darle me gusta y suscribirse. Chao.